Ya. Buenas noches, les voy a hablar acerca de la biografía del jurista Alfonso García Robles. Nació en la Ciudad de México en el año de 1991, diplomático y jurista mexicano, sin duda uno de los mejores especialistas más destacados en derecho y política internacional de su país. Figura entre los juristas y diplomáticos que contribuyeron a la fundación de la ONU y a la promulgación en 1945 de la Carta de las Naciones, por la intensa actividad que desplegó a lo largo de su carrera en pro de la desnuclearización y el desarme. Recibió en 1982 el Premio Nobel de la Paz. Nacido en una familia de comerciantes, Alfonso García Robles recibió su formación secundaria en Guadalajara. Cursó sus estudios universitarios en la Ciudad de México, donde obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional. Su interés por el derecho internacional lo llevaría a completar sus estudios en Europa. En 1936 obtuvo el premio extraordinario por la tesis que realizó en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de París. Continuó ampliando sus estudios en Holanda, donde en 1938 recibió el diploma de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. De regreso a su país en 1939, ingresó en la diplomacia mexicana y en octubre de ese mismo año fue enviado a Estocolmo como tercer secretario anexo de la Delegación de México. En 1941 fue destinado a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde a lo largo de 5 años permaneció en calidad de subdirector de Asuntos Políticos del Servicio Diplomático, con el cargo de secretario de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional de Planeación para la Paz. A García Robles le correspondió participar en una serie de reuniones internacionales encaminadas a sentar las bases jurídicas de lo que en 1945, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se convertiría en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. En la primera década de funcionamiento de la ONU, Alfonso García Robles se ocupó de supervisar los asuntos políticos internacionales, los procesos de pacificación de conflictos y las relaciones entre la Organización Mundial y los organismos regionales. Fue representante de la ONU en la Conferencia de Bogotá en 1948, que sancionaba la Carta de la OEA. Durante esta etapa en Nueva York, conoció a una joven peruana, funcionaria de la ONU, con la que compartiría afinidades, Juana María Cislo, con la que se casaría en 1950 y de la que tendría 2 hijos. En 1957, el gobierno mexicano hizo regresar a García Robles a su país para que se reincorporara a la Secretaría de Relaciones Exteriores como director en jefe de Asuntos de Europa, Asia, África y organismos internacionales. García Robles fue el embajador de México en Brasil entre los años de 1961 y 1964 y se hizo cargo de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores en 1970. A lo largo de ese segundo periodo, abordó asuntos multilaterales como los trabajos sobre desarme que se desarrollaron en las Naciones Unidas y encabezó la delegación de su país en el Comité de Desarme. Durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, presidió también las reuniones para la desnuclearización de América Latina, celebradas en México a partir de 1964, que culminarían con la firma del Tratado para la Deportación de las Armas Nucleares en América Latina en 1967. En 1975, el gobierno mexicano llamó de nuevo a García Robles para ocupar la cartera de Relaciones Exteriores. No por ello abandonaría sus responsabilidades en el organismo internacional. Desde enero de 1977, como representante de México en la ONU, participó ante el Comité de Desarme de Naciones Unidas con sede en Ginebra. La experiencia que había acumulado le valió que fuera considerado como el decano de los diplomáticos especializados en desarme, y en 1978 su constancia aseguró el acuerdo en la primera Asamblea General de la ONU sobre el desarme. Nombrado embajador digno en 1981, su carrera se vio coronada en 1982, cuando el Parlamento noruego decidió otorgarle, compartido con la socióloga sueca Alva Myrdal, el Premio Nobel de la Paz por su labor en pro del desarme internacional. A lo largo de su carrera, dio a la imprenta numerosas obras sobre temas diplomáticos y geopolíticos, entre las que destacan El panamericanismo de política y buena vecindad,
en 1938, de la Carta del Atlántico a la Conferencia de San Francisco en 1949, la desnuclearización de América Latina en 1967 y la Asamblea General de Desarme en 1979, entre otros. Todo este artículo ha sido extraído de Fernández Tomás y Tamaro, Elena, biografía de Alfonso García Robles, en Biografía y Vidas, de la Enciclopedia Biografía en Línea de Internet, Barcelona, España, 2004. Muchas gracias.